La enfermedad según un curso de milagros. Ponemos nuestra fe en la enfermedad porque no queremos ser salvos. A una parte de nosotros le gusta nuestra identidad individual, le gusta ser único, le gusta ser una persona, no quiere ser salvado. La salvación significa que nos salvamos de nuestra creencia en el sistema de pensamiento del ego, un sistema de pensamiento de individualidad, separación, especialismo, etc. Tenemos que reconocer exactamente lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. ¿Por qué insistimos tan obstinadamente en tener razón? El mundo ha adorado al Jesús que hemos hecho a nuestra imagen. Este es el Jesús que confirma nuestro sistema de pensamiento de separación, pecado, salvación a través del sufrimiento, muerte. Pero estamos aterrados de lo que el verdadero Jesús enseña, porque no queremos ser salvados como Él quiere que seamos. Queremos ser salvados de nuestro dolor, haciendo que alguien más pague el precio por ello. Las decisiones se toman solo en la mente, y es por eso que hablamos de un tomador de decisiones. Todo el universo físico, así como nuestro universo personal, todas las cosas externas son solo sombras de una decisión que ya se ha tomado en la mente, la decisión de estar separados, de mantener nuestra separación intacta, proyectando la causa y culpando a todos los demás por ello. Es un pensamiento deformado que dice que soy un hijo de Dios independiente de mi Creador y fuente. El hogar del mal, la oscuridad y el pecado. Eso es una deformidad. Una vez que tienes un pensamiento deformado, ¿cómo podría ser su sombra sino deforme? Incluso cuando tu cuerpo parece funcionar perfectamente, más tarde se deforma. Se deforma porque es una parodia grotesca y parodia de quienes realmente somos. Nuestros cuerpos son los que nos mantienen separados de los demás. Nuestros cuerpos fallan, nuestros cuerpos mueren. El mundo y el cuerpo son el efecto, no la causa. Son el efecto de una causa que es la decisión de nuestra mente de estar separados y luego sentirnos culpables. Creemos que existimos fuera del cielo y que tenemos una identidad individual que nos mantiene separados y nos diferencia a unos de otros. ¿Cómo podría ser esto amor? ¿Cómo podría ser esto real? El propósito de esta identidad es demostrar que el amor es mentira y que la ilusión es real. O en otras palabras, esta ilusión es la realidad. El amor especial es la realidad. El amor especial siempre tiene que ver con la separación, los intereses separados, las gangas. Siempre es exclusivo, lo que significa que no incluye a todos. Podemos ver aquí que Jesús está transformando la idea y la comprensión de la enfermedad, de la visión limitada del mundo y del cuerpo, a la mente. Él nos está diciendo que todo lo que sucede aquí es una sombra. Por lo tanto, lo que queremos hacer es volver a la fuente de la sombra. Eso es lo que hay que cambiar y deshacer. Ahora creemos que nuestro yo ya no es un yo con mayúscula o un yo que toma decisiones. Ahora nuestro yo es un ego pequeño que pretende en su grandiosidad ser algo importante. Esto es inevitable una vez que hacemos que la culpa sea real, porque la culpa exige un castigo y luego tendremos miedo del castigo. Esto exige que abandonemos la mente para huir de la ira de Dios, lo cual hicimos al crear un mundo. Esto no es algo que sucedió una vez en el tiempo. Esto sucede una y otra vez a cada instante.
Cada día, cada minuto, de cada día y cada instante que se sostiene cada minuto, tú revives el único instante en que el momento del terror reemplazó al amor. Recreamos ese momento cuando le dijimos al Espíritu Santo que se perdiera y decidimos escuchar al ego. Hacemos esto una y otra vez, pero experimentamos sus efectos aquí. Creemos que lo hacemos fuera del tiempo, pero lo experimentamos en el tiempo. El problema está fuera del tiempo, lo que significa que la curación tiene que estar fuera del tiempo. Esto es lo que es el instante santo. Es ese instante fuera del tiempo y el espacio cuando elegimos al Espíritu Santo en lugar del ego. El curso está tratando de ayudarnos a que nos demos cuenta de que este no es un lugar agradable y que no debemos tratar de convertirlo en un lugar agradable. Esto es lo que el mundo es, un lugar de enfermedad, muerte y miseria. Un desierto donde las criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Y esa no es la única vez que se usa la imagen de un desierto. No hay vida aquí, no hay vida en el desierto del ego. No hay vida fuera del cielo. El objetivo de todo esto no es acosarnos y hacernos sentir culpables, sino motivarnos a querer dejar este infierno, este desierto. Se nos está motivando a no querer quedarnos en un lugar donde las criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Todas las cosas, por más reales que parezcan, no son más que ilusiones. El tema es que si acepto que la enfermedad, la muerte y la miseria son ilusiones, también debo aceptar el hecho de que este cuerpo es una ilusión. Por eso a nadie le gusta este curso. Se nos está diciendo no solo que renunciemos a todas nuestras quejas, a nuestros pequeños odios y especialismo, sino que se nos está diciendo que renunciemos a todo eso, porque renunciar a todo eso daremos el salto hacia el cambio de mentalidad. Su propósito no es hacernos vivir más felices en el sueño, en el que se radican todas las enfermedades y las muertes y las personas viven una y otra vez y todos son felices y comen perdices, sino que el propósito del curso es despertarnos de los sueños, y el sueño de los cuerpos es solo una sombra del sueño de culpa que está en la mente. Si creemos que aquí todo es maravilloso, estudiaremos este curso durante 6 meses y pensaremos que entendemos la idea. No nos motivaremos a practicar y estudiar realmente tanto el texto como el libro de ejercicios día tras día y a darnos cuenta de que nuestras vidas no funcionan. Si crees que este mundo funciona o puede funcionar, o crees que este curso llegó a este mundo para hacer del mundo un lugar mejor, para traer paz, prosperidad y felicidad al mundo, nunca te sentirás motivado a aprenderlo. El propósito de este curso es ayudarnos a abandonar el mundo voluntariamente. El ego es un profesor o un maestro demente, pero es un maestro muy bueno. Supo motivarnos para abandonar la mente y crear un mundo, enseñándonos que la mente nos haría muy infelices. El problema es que todavía creemos en el ego y por lo tanto todavía estamos motivados para huir de nuestras mentes y vivir en el mundo. El ego dice, bueno, ahora que estamos aquí, hagamos del mundo un lugar mejor. El propósito del curso no es hacer un mundo mejor, una nueva Jerusalén, ni mezclar el cielo con la tierra o traer el cielo a la tierra. No puedes integrar dos reinos mutuamente excluyentes. El mundo está equivocado porque fue hecho para ser una defensa contra lo que es correcto. Debemos entender esto. De lo contrario, nuestro trabajo con este curso será muy limitado.
vamos a creer que dice lo que queremos que diga, que es cómo puedes vivir mejor en este mundo y sentirte mejor en este cuerpo. Jesús nos está diciendo que no puedes sentirte mejor en un cuerpo porque no hay cuerpo, pero sí puedes sentirte mejor en la mente al enseñarte que el ego te mintió. La mente no es un lugar peligroso. No hay un Dios iracundo, venenoso, empeñado en destruirte. No hay una persona pecadora, culpable, viciosa, malvada que te haya nombrado en tu mente. Todo está hecho. La mente es lo único que puede salvarte, porque la mente es lo único que podría condenarte. El curso está tratando de que nos demos cuenta de que la enfermedad, la muerte y la miseria son ilusiones. Quiere que entendamos lo que es el cuerpo. Solo entonces reconoceremos que el cuerpo es neutral. Y solo entonces podremos darnos cuenta de que el cuerpo podría servir a un diferente propósito, como un aula para guiarnos más allá del cuerpo, en lugar de una prisión que nos hace pudrir y culpar a todos los demás. Por eso se nos dice que toda curación es de la mente y no puede ser otra cosa. Se nos está enseñando a entender la diferencia entre la magia y el milagro. Se nos está diciendo que la curación solo puede ocurrir en la mente. La curación está en la mente. No tiene nada que ver con el cuerpo. No es que el cuerpo sea malo, sino que el cuerpo no funciona. Cuando Freud hablaba de la psique, se refería al cuerpo. No se refería a la mente en la forma que el curso lo dice. Tanto Freud como Jung vieron la mente como un complemento, una expresión de la actividad relacionada con el cerebro, pero no estaban hablando de la mente. Pero, ¿cómo podría haber amor en el cuerpo? ¿Cómo podría haber amor cuando estás buscando en el lugar equivocado? El amor se encuentra en el principio de la expiación del Espíritu Santo, en la mente correcta, donde está la memoria del amor de Dios. Nuestra elección de la mente correcta es la mayor amenaza para el ego. El ego no tiene ningún concepto de amor, de Dios, del Espíritu Santo o la expiación. El único concepto que entiende es una amenaza percibida para su propia existencia. Y sabe que si retiramos nuestra creencia en Él desaparecerá. Dado que la mente dividida está gobernada por el principio de uno o el otro, retirar nuestra creencia en el ego significa poner nuestra fe y nuestra creencia en el amor. Eso significa que una parte de nosotros quiera recordar el amor de Dios en lugar de tratar de atacarlo continuamente. Negar ese amor es lo que da lugar a una experiencia de enfermedad en este mundo, independientemente de la forma de los síntomas. El curso no funciona para nosotros porque tratamos de traer al Espíritu Santo o a Jesús al mundo, en lugar de usarlos como medios para dejar el mundo. Sin embargo, dejar el mundo no significa morir físicamente, sino retirar gradualmente mi percepción del mundo como real y ajeno a la verdadera percepción o visión del Espíritu Santo, que ve el mundo como la imagen externa de una condición interna. A los estudiantes del curso les encanta señalar con el dedo acusador a otros estudiantes del curso que se enferman, diciéndoles: no estás haciendo el curso correctamente. ¿No sabes que la enfermedad es una defensa contra la verdad? Pero se nos está diciendo que la experiencia en un cuerpo es la enfermedad. Cuando tienes hambre, eso es una enfermedad. Cuando tus pulmones están vacíos y tienes que respirar, eso es una enfermedad. Todo lo que está mal con el cuerpo, ya sea la pérdida de oxígeno, la pérdida de alimentos, o lo que llamamos una enfermedad, es una enfermedad. Y la enfermedad exige una solución mágica. La soledad es una enfermedad y querer a otra persona con nosotros es una solución mágica. Todo aquí es una enfermedad y no hay jerarquía de ilusiones. La enfermedad es el efecto. La causa
es la percepción de uno mismo como débil, vulnerable, malvado y en peligro. Esta es la percepción del pecado, la culpa y el miedo. Creemos que somos el hogar del mal, la oscuridad y el pecado. Y esa es la causa de nuestro sentimiento de ser vulnerables y estar desnudos, con un Dios iracundo que está a punto de descender sobre nosotros y destruirnos. Ese yo vulnerable necesita una defensa, que es el mundo, y entonces el mundo se convierte en la defensa contra nuestra culpa y nuestra percepción de nosotros mismos, como débiles, vulnerables, malvados y en peligro. Cuán inteligente es el ego y cuán locos estamos al creer en él. El ego nos convenció de que nuestra mente es débil, vulnerable y necesita la protección del mundo y del cuerpo. Por eso hicimos un cuerpo que también es débil y vulnerable. Si alguien mira su cuerpo de una manera divertida, está diezmado. Esto solo muestra cuán débil y frágil es tu percepción de ti mismo. Si un automóvil lo atropella mientras cruza la calle, quedará diezmado de otra manera. El cuerpo nació para morir. Desde el momento del nacimiento, las células comienzan a morir y eventualmente todos moriremos. El ego nos dijo que inventáramos un cuerpo porque necesitábamos ayuda y protección. Y ahora es mi cuerpo el que necesita ayuda y protección. Pero por más ayuda y protección que le demos al cuerpo, al final va a morir. Por eso necesitamos un curso que exponga al ego tal como es. Jesús levanta el velo y dice: déjame ayudarte a ver lo que has estado cubriendo. Querrás alejarte del hedor y las formas grotescas que ves en tu mente, pero me quedaré allí contigo y te ayudaré. Entonces te darás cuenta de que todo fue literalmente una fantasía, una alucinación, un engaño, y luego desaparecerá. Pero no lo sabrás hasta que mires tu mente. Jesús nos está ayudando a entender que si queremos ver lo que hay en la mente, debemos mirar el mundo como realmente es. No es un lugar de vida, es un lugar de muerte. Es por eso que Jesús dice en su libro de trabajo o de ejercicios: el mundo fue hecho como un ataque a Dios. Está destinado a ser un lugar donde Dios no pueda entrar.